Hola, pues vamos a comenzar con hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer, en la sesión de ayer. Entonces lo que hicimos fue calcular la razón, que si tenemos una razón R, entonces calcular, bueno, sabemos que si tenemos una razón R existe un único punto, Q, que divide al segmento Q1, Q2, como lo tenemos, en la razón R, ¿no? Es decir, que tenemos que Q1Q entre Q2 pues es igual a R. Bueno, pero pues esta R la podemos ver como es una razón, entonces es un cociente que pueden ser R1 entre R2. Bueno, las coordenadas de los puntos que ahí tenemos, marcados aquí en el diagrama, pues es Q1 que tendrá coordenadas X1, Y1, Q que tendrá coordenadas XY y Q2 que tendrá coordenadas X2, Y2. Luego tomamos los respectivos segmentos de perpendiculares que van de ese punto a cada uno de los ejes y también vamos a considerar las coordenadas de los puntos. Aquí le podemos poner R1, R y R2, ¿no? Entonces, bueno, las coordenadas las voy a poner aquí, ¿no? Tendríamos Q1 tiene coordenadas X1, Y1, Q2 coordenadas X2, Y2, Q coordenadas XY, R1 coordenadas X1, 0, R2 coordenadas X2, 0 y R coordenadas X, 0. Luego S1 tiene coordenadas 0, Y1, S2 coordenadas 0, Y2 y S coordenadas 0, Y. Bueno, entonces así como tenemos la imagen, ¿no? Entonces por el teorema, por el segundo teorema de Tales, se tiene que Q1Q entre Q2 pues debe ser igual a R1R entre R2, ¿no? En clase pues comentamos bien qué dice este segundo teorema de Tales y entonces lo utilizamos para calcular estas proporciones. Bueno, pero Q1Q pues es igual a entre Q2 es igual a R, pero R pues lo estamos viendo como esta razón, ¿no? Es una razón, entonces es el cociente de dos números. Entonces Q1Q entre Q2 pues es igual a R1 entre R2. Y R1R pues regresamos aquí al dibujo, pues sería ¿no? Este segmento. Entonces R1R pues es punto final, que en este caso la coordenada de R es X, coma 0 y la coordenada, bueno, estamos ahí en la recta, en el eje X, pues entonces R1R sería X menos X1 y R2 pues sería X2 menos X. Entonces teniendo en cuenta esto, pues tenemos que R1 entre R2 es igual a X menos X1 entre X2 menos X. Y haciendo cuentas, nos va a quedar que X es igual a R1X2 más R2X1 entre R1 más R2. Análogamente, se tiene, ahora para el caso de Y, volvemos a ver el dibujo, pues ahora consideramos ahora
que vienen a ser nuestras tres paralelas y estas las transversales. Volvemos a aplicar el teorema de Tales y entonces nos va a quedar que esto entre esto, lo que mide eso entre eso, va a ser igual a esto entre esto, ¿no? Que es lo que dice el teorema de Tales. Entonces, lo que tendremos entonces es que Q1Q entre Q2 pues es igual a S1S entre S2. Ahora estamos en el eje Y, ¿no? Considerando estas distancias, magnitudes más bien, esas magnitudes en el eje Y, que como les comenté en las sesiones anteriores, como estamos siempre considerando punto final y punto inicial tal como tenemos el sentido positivo de los segmentos dirigidos que estamos considerando, pues entonces la distancia va a coincidir con la magnitud, pero no necesariamente siempre pasa eso, ¿no? Entonces, por un lado esto es R1 entre R2 y por otro lado S1S pues es Y menos Y1 y SS2 pues es Y2 menos Y. Luego pues nos va a quedar que R1 entre R2 pues es igual a Y menos Y1 entre Y2 menos y pues entonces nos queda que Y pues es igual a R1 Y2 más R2 Y1 entre R1 más R2 y ya no. Por lo tanto, tenemos que las coordenadas del punto Q pues es R1X2 más R2X1 entre R1 más R2 y luego R1Y2 más R2Y1 entre R1 más R2 es el punto que divide, este es el punto que divide al segmento Q1, Q2 de R1 a R2. Bueno, aquí tendría que poner en la razón de R1 a R2. Ahora, si R1 es igual a R2, entonces estas fórmulas se convierten en las fórmulas del conocido punto medio. El punto Q sería X1 más X2 entre 2 y Y1 más Y2 entre 2. ¿Por qué? Pues porque tenemos R1 X2, ¿no? Más R2 X1 entre R1 más R2. Si R1 es igual a R2, pues esto lo puedo ver como R1 por X2 más X1 entre 2R1 y se va R1 con R1 y pues ya nos queda X2 más X1 entre 2, ¿no? De igual manera lo pueden hacer con Y. Bueno, ya lo que nos falta analizar en la sesión de mañana es ver qué pasa si R1 es negativa y R2 es positiva, ¿no? Entonces lo que nos queda es que el punto estará fuera del segmento Q1, Q2 y habrá que ver de qué lado, ¿no? Porque lo que ya estuvimos estudiando en la semana previa es que si tenemos un segmento, digamos tenemos AB y el punto P está dentro, en el interior del segmento AB, entonces la razón en la que divide es positiva, ¿no? O sea, AP entre PB siempre es positiva, pero si el punto se encuentra afuera, entonces AP entre PB es negativa, pero aquí también, ¿no? AP entre PB es negativa. Y justo analizamos que R aquí era menor que menos 1 y que acá acercándose a B se iba a menos infinito. Y de este lado R es menor o igual a 0 y mayor que menos 1.
Entonces eso es lo que tenemos que analizar. Si nos dan dos razones, una positiva, bueno, una razón positiva R1, digamos, y una razón negativa R2, o al revés, entonces R1 entre R2 pues será negativo, pero tenemos que ver como que de qué extremo estará el punto P, si de este extremo cerca de B o de este extremo cerca de A, ¿no? Dependiendo del valor absoluto de R1 con respecto al valor absoluto de R2, tendremos una o la otra situación, ¿no? Entonces eso es lo que sigue. Y básicamente pues eso fue lo que vimos, ¿no? Bueno, nos vemos en el siguiente resumen de las sesiones.